Bienvenidos a mi canal, Oraciones por nuestros hijos. Hoy vamos a estar clamando al Padre, suplicándole que nuestros hijos aprendan a perdonar. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Padre, hoy vengo ante tu trono de gracia, en el poderoso nombre de nuestro Salvador, suplicándote que derrames sobre mi hijo un espíritu de perdón, que mi hijo reconozca que perdonar es un acto de humildad y arrepentimiento que le permitirá estar en paz y en armonía con él mismo y con los demás. Padre, que mi hijo aprenda a perdonar, te lo pido. Padre, aparta de mi hijo todo sentimiento de resentimiento, de amargura, todo deseo de venganza. Aparta los malos pensamientos, purifica su interior. Que mi hijo comprenda que el perdón es esencial para mantener relaciones saludables y duraderas. Que al perdonar libera sentimientos negativos como el resentimiento y la ira. Padre, que mi hijo sea consciente de la importancia de amar y perdonar a los demás. Imploro que sane su corazón y lo libres de la envidia, del resentimiento, de todo sentimiento que lo agobie. Que mi hijo comprenda que debemos tener un corazón perdonador como el tuyo, Padre. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Padre, también te pido que le concedas a mi hijo la gracia de perdonarse a sí mismo. Ayúdalo a soltar la culpa, la vergüenza que lo consume, para poder avanzar y aprender de sus errores. Dale la fortaleza para no repetir estos actos dañinos y la sabiduría para tomar decisiones correctas en el futuro. Padre, ayuda a mi hijo a reconocer sus faltas y dale fuerzas y sabiduría para corregirlas. Guiado siempre bajo tu dulce Espíritu Santo y en tu perfecta voluntad. Dale paz a su alma para que no albergue rencor ni resentimiento contra nadie, y ayúdalo a dejar atrás sus malas conductas. Que mi hijo mantenga siempre una buena actitud. Padre, tu palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hoy te suplico en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Redentor que perdones todas las transgresiones y toda palabra que haya salido de la boca de mi hijo que haya causado algún daño a los demás. Padre eterno, que tu bondad y misericordia alcance la vida de mi hijo. Aparta todo mal pensamiento y toda falta de perdón de la vida de mi hijo. Llena el corazón de mi hijo de tolerancia, humildad, amabilidad, paciencia y resiliencia. Que mi hijo se fije siempre en lo bueno y no en lo malo, de sí mismo y de los demás. Que reconozca que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, que debemos aprender a perdonarlos. Padre, que mi hijo entienda que el perdón
Es un acto de liberación, de perdonar a esa persona que le hizo daño. Es soltar esa carga que arrastramos por no perdonar. Que comprenda que el perdonar es un mandato del Padre, ya que debemos perdonar para ser perdonados. Que comprenda que al perdonar se le multiplicarán todas las bendiciones en su vida. Padre, que mi hijo aprenda a pasar la página y a empezar de nuevo, sin enojo. Padre, no permitas que se arraigue en el corazón de mi hijo ninguna raíz de amargura. Que mi hijo pueda expresar libremente, desahogar todo su rencor que haya en su interior. Padre, destruye todo espíritu opositor, todo lo que esté llenando de odio a mi hijo, todo lo que no permite que mi hijo pueda perdonar y perdonarse. Amado Padre, como dice tu palabra en el Salmo 31:2, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones y a quien se le borra sus pecados. Por eso te pido que perdones toda transgresión que haya cometido mi hijo y lo llene de bendiciones y prosperidad y que haga resplandecer su rostro sobre él. Padre misericordioso, que mi hijo entienda que el perdón abre puertas de sanidad completa para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Que mi hijo entienda que el perdón nos permite construir puentes de reconciliación y fortalecer los vínculos afectivos con los demás, los que nos permiten tener salud emocional. Padre, tu palabra dice que tú no rechazas un corazón arrepentido, que tu misericordia perdura para siempre, que nos recibes con los brazos abiertos, sin mirar nuestros pecados. Así como dice tu palabra en Lucas 17, versículos 3 y 4, así que cuídense si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo, aun si peca 7 veces contra ti. Padre, que mi hijo aprenda a perdonar en todo momento. Padre, que mi hijo no busque excusas y justificaciones para no perdonar. Que mi hijo aprenda a reconocer y a admitir su error y a pedir excusas cuando haya ofendido a alguien. Que mi hijo exprese un verdadero arrepentimiento, que aprenda a disculparse y a compensar el daño hecho, y que se comprometa y tenga la fuerza de voluntad para no repetir esa conducta. Padre, no permitas que el proceso de arrepentimiento y de pedir disculpas se le convierta a mi hijo en una carga excesiva que afecte su salud mental y emocional. Ayuda a mi hijo a tener dominio propio, a dominar sus emociones, líbralo de la depresión, de la ansiedad y ayúdalo a establecer límites saludables y a buscar apoyo cuando lo necesite. Padre, tu palabra dice en Mateo 5, versículos 43 y 44, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Amén. Amadas, no dejes de orar ni un solo día por tus hijos. Haz toda esta cadena de oración en donde abarcamos y cubrimos todas las áreas de tus hijos. Comparte con más mamitas para que más mamás
se pongan en la brecha por sus hijos en estos tiempos tan peligrosos. El Eterno nos manda que oremos los unos por los otros, porque donde hay dos o más, allí está el Todopoderoso, y veremos grandes milagros y grandes transformaciones en nuestros hijos. Pero debemos ayudar a orar los unos por los otros. Y hoy quiero que me ayudes a interceder y a orar por la vida de Daniel, de Danilo, de Tomás, de Dulce María, de Sebastián, de Andre, de Angie, de Jairo, de Jason, de Leslie, de Natalia y de Juliana. Amén. Si esta oración fue de bendición para ti, suscríbete a mi canal, dale me gusta y comparte para que más mamás se unan a esta cadena de oración por nuestros hijos. Pues estamos viviendo momentos muy oscuros para nuestros hijos y debemos cubrirlos todos los días con nuestras oraciones. En el primer comentario te dejo el link de mi otro canal donde te doy unos tips para evitar que nuestros hijos caigan en vicios y adicciones, y el link de mi Instagram donde encontrarán más de 50 promesas para que las proclames sobre la vida de tus hijos. No olvides dejar tus peticiones de oraciones. Gracias.